Esto sucedió en el barrio de San Juan Pachuca, en Pachuca, Hidalgo. Con total frialdad, este sujeto atacó a un adulto mayor para aparentemente intentar asaltar su tienda. Sin embargo, parece más que lo quiso matar. Vea la historia completa. Así, este sujeto intentó matar a una persona de la tercera edad para robar las ganancias de su negocio. Segundos antes, el hombre con el rostro cubierto, gorra y una chamarra negra entró a la tienda de abarrotes ubicada cerca de las minas de San Juan, en Pachuca, Hidalgo, haciéndose pasar por un cliente más. Una cámara de videovigilancia captó cómo el sujeto da las gracias y se va hacia la salida para despistar. Enseguida bajó la cortina y encerró a su víctima, a quien amenazó con un cuchillo. El señor intentó detenerlo para evitar que llegara hasta su lugar. Incluso a la distancia se defendió con su bastón, pero fue imposible. El sujeto armado logró pasar y de inmediato atacó. Forcejearon. El señor luchó por su vida. Su agresor, indolente ante la persona indefensa, lo mandó al piso e intentó acuchillarlo en un par de ocasiones, antes de tomar la caja registradora. Sin importar que el señor estaba tendido y sin representar un riesgo, arremetió con su cuchillo de nueva cuenta, dejando ver la hazaña y crueldad en cada momento de su ataque. De nuevo tomó la caja, le costó trabajo cargarla, jaló con fuerza para desconectarla y llevarla al otro lado del mostrador, mientras escuchaban las quejas de su víctima. El señor gritó y este sujeto buscó callarlo a como diera lugar, pues no le bastó con las cuchilladas previas, regresó como para rematarlo. Sin embargo, en todo momento, el señor buscó defenderse. Los gritos surtieron efecto. La cortina se abrió. Una mujer ingresó para intentar ayudar ante la escena violenta, pero el agresor también la atacó con el cuchillo. Apareció una segunda mujer. Ella fue recibida con un escobazo por el agresor, quien aprovechó el caos para huir del lugar. Imagen Noticias fue hasta el lugar de la agresión para conocer la versión de las víctimas. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. Hasta el momento sabemos que el señor es muy conocido en la colonia como Don Demetrio, de 80 años. Fue trasladado a un hospital luego de sufrir una herida en el rostro. Reportes señalan que se encuentra estable. Sin embargo, las autoridades no han dado detalles al respecto. Esta última vez, mi hijo se hizo lesiones en su bracito izquierdo. Tiene más de 100 lesiones en su bracito y utilizó una navaja de un sacapuntas para hacérselas. Más adelante, un adolescente de tan solo 13 años se ha lastimado a sí mismo por el bullying del que es víctima en su escuela. En un momento le mostraremos todo lo que su mamá nos contó. Mientras tanto, en Nuevo León, otra persona de la tercera edad fue fuertemente atropellada por un vehículo. Sucedió en la colonia Tepeyac del municipio de Santa Catarina. Ahí el conductor del automóvil negro no tuvo cuidado al ir de reversa y se llevó a la señora, quien caminaba tranquilamente con su bastón en mano. El auto la aventó directo al piso, dándose un fuerte golpe. El conductor, en lugar de ayudarla, prefirió huir. Más tarde, la señora fue identificada como doña Berta, de 80 años, quien sufrió heridas en cadera y piernas. Hasta el momento no hay detenidos. Y en el municipio de Escobedo, también en Nuevo León, un sujeto desarmó a un policía municipal de Juárez y robó una patrulla cuando era trasladado a las instalaciones de la FGR. Esto generó una fuerte movilización cerca de la colonia Fernando Amilpa. Los primeros reportes señalaron que el detenido aprovechó la distracción de los oficiales para robarle su arma, disparar y luego huir en la patrulla. Más tarde lograron ubicar a esta persona, quien se resistió, provocando un enfrentamiento. Sin embargo, la policía lo neutralizó con un disparo en la pierna y finalmente fue detenido.
En la colonia Ahuizotla de Naucalpan, en el Estado de México, 2 sujetos fueron vistos abandonando el cuerpo de un hombre. Eran casi las 5 de la madrugada de ayer cuando los hombres llegaron a bordo de una motocicleta y tiraron el cuerpo a mitad de la calle General Melchor Musquiz. La víctima tenía aproximadamente 20 años y estaba con las manos atadas. Portaba un casco y tenía signos de violencia. Todo esto pese a que en la esquina hay un módulo de la Policía Municipal. Porque yo quería un hijo completo, encontré a mi hijo solamente unos huesos. Tengo otro hijo desaparecido que no puedo abandonarlo, tengo que seguir buscando y pues a estas madres que estuvieron conmigo en esta lucha, no las pienso abandonar. La Fiscalía de Sonora confirmó ayer por la tarde que los restos que fueron encontrados la semana pasada en el ejido Salvador Alvarado de Hermosillo sí corresponden al hijo de la madre buscadora Ceci Flores. La Fiscalía detalló que debido al estado de degradación de los restos óseos, se realizaron varias pruebas para poder recuperar el material genético. Además, informó que en el lugar del hallazgo encontraron 11 casquillos de diversos calibres. Este lugar era propiedad de un hombre que ya murió y quien sería uno de los responsables de la privación de la libertad de Marco Antonio Sauceda. Sin embargo, aclaró que hay 8 personas identificadas y que enfrentarán procesos penales por la muerte del joven. Y justo ayer, los restos de Marco fueron entregados a su madre, Ceci Flores, quien comenzó la velación de su hijo. Si yo existo en muchas partes del país es por ti, de verdad. Te lo agradezco con todo mi corazón. Tuvieron que pasar 7 años para que Ceci Flores volviera a estar cerca de su hijo. No fue como ella esperaba, pero al menos tendrá un lugar a donde llevarle flores. Hoy me llevo a mi hijo ya a casa con todo el favor de Dios, no como yo hubiera querido, porque yo quería un hijo completo, encontré a mi hijo solamente unos huesos, pero si es lo que Dios quiso que yo recuperara, me lo llevo con mucho amor, con mucho dolor y con la esperanza de que sé que en la otra vida nos vamos a volver a ver. Ceci solo pudo recuperar algunas partes de su hijo y lo reconoció por una camisa. Los restos estaban a unos 100 metros de otro lugar que habían trabajado hace algunos años. Para los responsables, tiene pocas palabras. El mejor castigo para ellos es mi perdón. Solamente yo los perdono de corazón y que sea Dios el que los perdone. Los restos fueron llevados a su casa en Bahía de Quino, Sonora. Al frente de un ataúd blanco fue colocada una fotografía con el rostro de Marco Antonio y acompañado de música. Quisiera que fuera un sueño lo que está pasando y que mi hijo tocara mi puerta y no tuviera yo que tocar ese ataúd para saber que ahí está mi hijo. Los restos serán velados por 2 días y después del entierro, Ceci Flores partirá a Sinaloa para seguir buscando a su otro hijo, Alejandro, quien lleva una década desaparecido. Tengo miedo a que me arrebaten la vida y dejar de ver a mis hijos o no encontrar a mi otro hijo, que ya sé que prontamente voy a salir en su búsqueda nuevamente. Como ya escuchamos, Ceci Flores seguirá en la búsqueda de su otro hijo llamado Alejandro y quien desapareció hace más de 10 años en Los Mochis, Sinaloa, un mes después de haberse casado. Mi hijo no sí toca ni es influencer, pero sí es ciudadano americano. Y si ellos no van a poder hacer el trabajo que digan para yo poder pedir, que me estoy tardando en pedir ayuda a Estados Unidos. Me estoy tardando porque ella es un... ¿Lo has pensado? Sí lo he pensado, ¿cómo no? Yo quiero a mi hijo no es maleante, mi hijo es trabajador. Con este llamado terminó ayer la marcha por un año de la desaparición de José Isaías Ibarra y David Antonio Ruelas en Culiacán, Sinaloa. La protesta salió de la catedral de ese municipio y terminó en la Fiscalía Estatal, donde familiares y amigos exigieron una búsqueda efectiva. Los padres de los jóvenes señalaron que no han visto avances sustanciales en las investigaciones. Ambos estudiantes del Colegio del Aire de Sinaloa fueron vistos por última vez el 31 de marzo de 2025 tras llegar a la escuela en la colonia Guadalupe.
Platicamos esta mañana con las mamás de José y David. Nos dijeron que pese a la manifestación de ayer, la fiscal del Estado, Claudia Sánchez, jamás salió a atenderlos para exponer su situación. Al respecto, esto fue lo que nos dijo una de ellas. Nos dieron larga, que iban a ir a ver, que porque ella tiene su agenda y que ella tiene que llevar un control de su agenda y que esto no estaba programado. Y nomás le estábamos pidiendo que nos regalara 5 minutos de su tiempo. Nosotros sabemos también que ella tiene su agenda y las funciones que ella tiene como el puesto que tiene. Pero nomás de hecho le pedíamos y no se ignoró. Nos mandó peor de cómo íbamos y cómo estamos. La mamá de José Isaías también nos comentó que pese a que la fiscalía tiene videos del secuestro de los jóvenes y placas de los vehículos donde los subieron hace un año, las investigaciones siguen estancadas. Agregó que ambos eran personas de bien. Ellos todo el tiempo se han basado en que, digamos, si nuestros hijos andaban mal. Sí. Todo el tiempo, si andan mal, si sus hijos andan en cosas ilícitas, no es el caso de nuestros hijos. Pero Fiscalía sí nos ha dicho, si sus hijos andan mal, díganos, de todos modos se los vamos a buscar. Ellos nos han hecho esa insinuación y nosotros seguimos en nuestra postura. Las mamás de José y David señalaron que ellas tuvieron que hacer el rastreo de los celulares y que pese a que entregaron los datos de geolocalización, sienten que las autoridades no han hecho lo suficiente para buscarlos y dar con su paradero. Y seguimos en Sinaloa, donde un síndico municipal de Culiacán fue asesinado a balazos cuando circulaba en su camioneta al norte de la ciudad. Héctor Zamudio estaba en su último día de funciones y viajaba en un auto rotulado con la imagen del ayuntamiento. Héctor era síndico de la comunidad serrana de Tepuche, una de las zonas que ha sido de mayor disputa en el conflicto entre los Chapitos y la Malliza, que hoy cumple 570 días. Y hablando de Sinaloa, la Secretaría de Turismo Estatal informó que durante los primeros 3 meses del año han llegado más de 157,000 turistas en crucero al puerto de Mazatlán. Esto representaría una derrama económica de 251 millones de pesos. La secretaria de Turismo, Mireya Sosa, aseguró que el beneficio no solo es económico, sino también se promociona a nivel internacional el puerto. Y vea esta terrible historia. En Juchitán, Oaxaca, un joven de 16 años fue encontrado calcinado en la colonia conocida como La Fantasma. Sus propios familiares fueron los que encontraron el cuerpo y reconocieron al menor. Manuel Posada fue reportado como desaparecido el lunes cuando viajaba en su mototaxi. Hasta el momento no se ha informado sobre el móvil del asesinato. Sin embargo, esto se suma a la ola de violencia que vive Juchitán y a los ataques a otros conductores de mototaxis en la zona. Y la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y locales, implementó la operación Desconexión para combatir la extorsión. En esta operación fueron detenidas 102 personas y se aseguraron 192 inmuebles, entre ellos 67 call centers en los que se realizaban extorsiones telefónicas y cobros de los llamados gota a gota. Esta operación se llevó a cabo durante 46 días. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de Colombia, Venezuela y Cuba. Así que se les notificó a las autoridades migratorias para determinar su situación en el país. Y continúan los trabajos de limpieza en las playas de Coatzacoalcos tras el derrame de hidrocarburo que afectó esa zona. Justo en esas playas se localizaron grandes cantidades de chapopote e incluso se encontró una tortuga muerta. Por todo esto, trabajadores de la empresa Maya, la cual fue contratada por Pemex, se encuentran realizando limpieza en las playas junto a elementos de la Marina. El día de hoy ya no se reportó la llegada de hidrocarburo a las playas. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que se dará apoyo de 15,000 pesos a los pescadores afectados por el derrame de petróleo en el Golfo. Bienpesca será la institución encargada de dar estos apoyos a los pescadores, un apoyo adicional a los que ya reciben. La presidenta informó que continúan las labores para contener la contaminación por hidrocarburo en esta zona y además a través de imágenes satelitales buscan identificar si hay otros derrames en la región.
Y les presenté ayer esta polémica boda del influencer Un Tal Fredo en un área natural protegida de Coahuila. La fiesta incluyó a Carlos Rivera y se realizó en varios sitios emblemáticos de Cuatro Ciénegas. Pero la polémica surgió debido a que días después autoridades ambientales clausuraron el río Mezquites, donde el creador de contenido y sus invitados realizaron algunas actividades. Tras esto, el diputado de Morena, Antonio Atolini, lo acusó de causar un daño ambiental, pese a que las autoridades nunca señalaron a Un Tal Fredo. Pues bueno, luego de que se viralizara el caso, el influencer respondió y compartió esta historia en Instagram, en la que afirmó que el río no fue clausurado por su boda e invitó a los turistas a visitarlo. Seguro recordará este caso. Hace un año, doña Carlota le disparó así a un grupo de personas que había invadido su casa en Chalco, Estado de México. Hace unas semanas le informamos que un juez le concedió la prisión domiciliaria. Hoy por fin salió de prisión. Ángeles Velasco, tú te encuentras afuera del penal de Chalco. Buena tarde, vamos contigo. Buenas tardes, Adriana. Hace unos momentos salió de este penal de Chalco, en el poblado de Huitzilcingo, la señora Carlota Alfaro Quintana. Ella, hay que recordar que está acusada de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que asesinara a 2 personas porque habían invadido la vivienda de su hija aquí en el municipio de Chalco. Ella pudo salir luego de que el juez cambió la medida cautelar para que pudiera seguir su proceso en su domicilio de su hijo en el municipio de San Vicente Chicolhuapan. Fue recibida por su hijo Arturo, quien la abrazó. Ella le comentó que se encontraba muy contenta, agradeció a los medios y señaló pues que va a estar ya mejor, luego de que hay que señalar que ella está enferma, por lo que estaban pidiendo que pudiera seguir esta denuncia que hay en su contra desde su domicilio en San Vicente Chicolhuapan. ¿Cómo se siente al respecto, doña Carlota? Bien, me siento, muchas gracias. Además con el amor de sus hijos. Sí. Diles que muchas gracias, Rita. Diles que muchas gracias. Muchas gracias, señor, por todos. Es el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, doña Carlota. Deberá cumplir con diversas medidas legales. Entre ellas, no podrá salir de la casa de su hijo, el pago de una garantía económica de 250,000 pesos y deberá ir a firmar periódicamente ante las autoridades. Y ya se lo adelantaba hace unos momentos, Luis, un adolescente de apenas 13 años, se hace daño debido al acoso permanente del que es víctima en su escuela. Esta última vez, mi hijo se hizo lesiones en su bracito izquierdo, tiene más de 100 lesiones en su bracito. Y utilizó una navaja de un sacapuntas para hacérselas. A sus 13 años, Luis sueña con ser chef o biólogo, pero por ahora su paso por la escuela es una pesadilla, pues ha provocado que él mismo se cause lesiones. Me di cuenta un día que fui a levantarlo temprano, él me decía que no quería ir al colegio, que tenía mucho sueño, pero cuando yo levanto la cobija de su cama, me doy cuenta que en su bracito izquierdo él tiene muchísimas lesiones. Me comenta, ¿no?, que él mismo se había hecho las lesiones porque sus compañeros se burlan de él. Luis padece trastorno por déficit de atención y acude a un centro escolar en Texcoco, donde el bullying en su contra está presente. Cuando lo ponen a leer en voz alta, pues los compañeros pues se ríen de él, ¿no? Y también cuestiones como su físico, su peso, como adolescente está empezando a tener esta situación de un poco de acné en el rostro. Ante las lesiones, su madre está en alerta, pues teme que esto escale. De hecho, los protocolos en cuanto a autolesiones, de ideación o de intentos suicidas es el preámbulo, ¿no? Me decían los especialistas el día de ayer que estuvimos en el hospital que la atención que ha tenido mi hijo por años con su equipo terapéutico multidisciplinario es lo que ayudó a que mi hijo pues no llegara más allá de lo que llegó. Elizabeth denunció el bullying ante autoridades escolares, pero afirma que la única medida fue cambiar a su hijo de salón. Y como el acoso no ha parado, iniciará un proceso legal.
La mamá de Luis pide que las autoridades escolares tomen medidas serias contra todos los agresores, no solo los de su hijo, sino todos quienes acosen a cualquier niña o niño de este colegio. Además, hizo un llamado a los padres de familia, ya que asegura esa violencia la aprendieron de algún lugar. Si está viendo que regrese, que la amo, la quiero mucho y no me gustaría que le pasara nada malo. Que la vamos a seguir buscando hasta dar con ella. Y si nos está viendo, que vuelva, que la necesitamos aquí. El papá de Heidi la busca desde hace casi un mes. La joven de 14 años salió de casa con su uniforme, pero sin su celular. Más adelante le contaré lo que se sabe del caso. Nosotros regresamos, vamos a un corte comercial. Y vea esto que pasó en el Estado de México. De nuevo, la insensibilidad de un automovilista cobró la vida de un perrito en plena calle. Y es que en el municipio de Chapultepec, muy cerca de Metepec, el conductor del vehículo gris atropelló a Lomito. Cámaras de videovigilancia captaron el momento. Incluso se ve que pudo haberlo esquivado. Sin embargo, gira el volante hacia donde está el perrito sin dejarle tiempo de reaccionar. Luego lo arrastra por debajo del auto y lo deja tendido en el piso. Hasta el momento, el conductor no ha sido detenido. Y en otros temas, aquí le mostré que el sábado el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, llegó en una camioneta sin placas a la reapertura del Estadio Banorte, pues el gobierno de la Ciudad de México informó que será acreedor de una multa. Esto lo dio a conocer el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, quien informó que el día del partido se implementó un operativo de última milla, justamente para sancionar a los automovilistas que no tengan placas. En Ciudad de México, las multas por circular sin placas van de 2.300 a 3.500 pesos aproximadamente. Y la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 19 viviendas a 92 familiares del desarrollo Los Pescadores en Matamoros, Tamaulipas. Esto como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que tiene como meta la construcción de 1.8 millones de casas. Con esta entrega ya son más de 1,000 las viviendas que se han entregado en lo que va del año en 14 estados. Son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Aguascalientes, un hombre identificado como Miguel, de 46 años, fue asesinado a balazos anoche. Los primeros informes señalaron que fue atacado por 2 encapuchados cuando se encontraba en un vehículo. En el lugar se encontraron alrededor de 17 casquillos percutidos. Y en calles del centro de la Ciudad de México fueron decomisadas casi 80 toneladas de mercancía de procedencia ilegal. Entre lo decomisado había 40 cajas de perfumes árabes. La Secretaría de Finanzas Capitalina solicitó el apoyo de la policía para asegurar la mercancía. Y debido a la Semana Santa, la Asociación de Bancos de México recordó que este jueves y viernes santos no abrirán los bancos, y es que son considerados días inhábiles en el sector financiero. Solo las sucursales al interior de almacenes comerciales y supermercados darán servicio en su horario tradicional. Si está viendo que regrese, que la amo, la quiero mucho y no me gustaría que le pasara nada malo. Que la vamos a seguir buscando hasta dar con ella. Y si nos está viendo, que vuelva, que la necesitamos aquí. Este es el llamado de Marco a su hija Heidi Naomi, quien desapareció hace casi un mes en la Ciudad de México. Nos contó qué fue lo que pasó antes de verla por última vez. Como ese día se quedaron sus libros aquí, no se llevó ropa, nada más el uniforme puesto y la mochila. Heidi Naomi Ramos Pérez, de 14 años, desapareció el 4 de marzo en la colonia Primera Victoria de la alcaldía Álvaro Obregón. Su habitación permanece intacta desde hace 28 días. Según Marco Antonio, padre de Heidi, no hace falta ninguna de sus pertenencias. Lo único que saben es que salió de casa vestida con su uniforme de secundaria y que se llevó su mochila. Marco Antonio relató que la última vez que vio a su hija fue justo antes de salir a trabajar. Pues salgo de mi domicilio a las 7:20 para irme rumbo al trabajo. Le digo que ya me voy. Les dije, se cuidan, al rato vengo y hasta ahí. Yo fui la última vez que la vi a las 7:20. El padre de Heidi Naomi relató que se percataron de la desaparición al mediodía, pues a esa hora su abuela llegaba a darle el almuerzo.
Sin embargo, cuando la buscó en su cuarto, ella ya no estaba. Me llama por teléfono, me pregunta que si salió a hacer alguna tarea, le digo que no, que al menos no me había dicho. Me salgo del trabajo, la empezamos a buscar en la escuela para ver si había ido a la escuela y no pudimos encontrar en la escuela. Desde entonces, asegura Marco Antonio, inició una búsqueda en la colonia y parques alrededor. También hizo el reporte a Locatel y presentó una denuncia formal ante la fiscalía. Dijo que los vecinos que tienen cámaras le permitieron revisar el material y las autoridades compartieron las cámaras de C5, pero ella no aparece en ninguna de las grabaciones. La familia tiene la hipótesis de que alguien se la llevó al salir de su casa. Para el padre de Heidi, esta hipótesis se refuerza porque su hija no llevaba su celular. Estuvimos hable y hable, pero nos percatamos ya cuando abrí mi cuarto que había dejado el celular. Yo empecé a buscar en el celular, pero no encontré algo anormal. Sí entregué el equipo, pero no me han dicho alguna información. Según su papá, Heidi Naomi es una niña dedicada al estudio, con gustos por el dibujo, la música y el fútbol, quien cursa el 3er grado de secundaria en el turno vespertino. Sí, hemos ido a pegar folletos a Iztapalapa, a las avenidas más principales. Hemos pegado lonas, hemos hecho camisas de mi hija, de búsqueda. Que regrese, que la estamos esperando, que no piense que vamos a regañarla ni nada, que nos tiene angustiados, que queremos que esté bien. El papá de Heidi Naomi señaló que las autoridades le han dicho que están investigando, pero él considera que su actuar es muy lento. Pero este no es el único caso en el que las familias de desaparecidos critican la ineficiencia y falta de coordinación de las autoridades en la Ciudad de México. Olivia Rosales, mamá de Jimena López, menor de 17 años, desaparecida desde octubre en la alcaldía de Tlalpan, lamentó que ya hayan pasado 6 meses sin resultados efectivos en la investigación. Acusó a la Fiscalía de no tener un protocolo real de búsqueda emergente en el campo, lo que retrasa las indagatorias. Esto fue lo que nos dijo. Para ellos son protocolos, es proceso administrativo, pero nosotros como mamás, de verdad que es un martirio esperar todos esos procesos. Y que al final de cuentas Jimena está a punto de cumplir 6 meses y no tengo ningún resultado, ni ellos mismos me pueden decir que hay una presunción de vida. La mamá de Jimena también cuestionó el llamado Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, que supuestamente integraría a la Fiscalía, Comisión de Búsqueda y C5. Señaló que la comunicación entre autoridades es deficiente, lo que genera criterios distintos. Y ahora nosotros vamos a una pausa. Y ahora vamos a información de nuestro planeta. Empezamos con las lluvias y granizadas que van a seguir en el país y además acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mientras que una línea seca en el norte provocará vientos de hasta 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en partes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y ayer la ciudad de Morelia, en Michoacán, fue sorprendida por una intensa granizada que cubrió calles y techos de blanco. Autoridades informaron que no se registraron afectaciones mayores, únicamente encharcamientos que rebasaron el nivel de las banquetas en algunas zonas. Y yo les platico, ya inició la Semana Santa. Muchas personas ya comienzan a salir a vacacionar. Justamente, Atalo Mata, nos tienes información importante al respecto. Vamos contigo. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy en la terminal de autobuses del sur, aquí en Tasqueña, en la Ciudad de México. Decirte que pues ya mucha gente está saliendo a diferentes estados de la República y también de la Ciudad de México están saliendo. Fíjate que hay módulos como este que encontramos donde pues se debe de respetar el precio, el horario, tipo de servicio. Es de la Procuraduría Federal del Consumidor. También en el boleto que no hay que tirar, pues se debe de tener visible la razón social, la fecha del viaje, el número de asiento, origen y destino, precio total y tipo de servicio. Y recordarle a nuestros amigos del público de Imagen Televisión que también hay descuentos para estudiantes, para maestros y para adultos mayores. Así que siempre muy atentos y exigir los derechos como pasajero en la Procuraduría Federal del Consumidor. Aquí están los módulos en todas las terminales de autobuses de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias, Atalo. Hasta aquí este espacio informativo. A nombre de mi compañera Cristal Mendívil, les agradezco que nos hayan acompañado.